Y seguimos esta tarde conociendo a candidatas a Fallera Mayor, en este caso Fallera Mayor Infantil de Valencia, como Susana. Hola, Susana. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Contenta? Sí. ¿Qué te le va a decir a ti, verdad? Tantos medios de comunicación. Vamos a recordar tu nombre y dos apellidos. Mis apellidos son Hernán Gómez Cárcel. Hernán Gómez, ¿todo junto? Sí, todo junto. Cardo. Muy bien. ¿De la Falla? Tres Forques, Cuenca, Pérez Galdós. Tres Forques, Cuenca, Pérez Galdós, la Falla de nuestro amigo Quique. Sí. Le mandamos un saludo. ¿De qué sector? Jesús. ¿Y de qué agrupación? Mercado de Jesús. Sí, señor. Dime tu fecha de nacimiento. El 17 de mayo del 2005. Del 2005. Acabas de cumplir 11 añitos. Sí. Dime cómo se llaman tus papis. Mi madre se llama Susana y mi padre Pablo. ¿Y tu padre Pablo? ¿Tienes hermanos? Sí, a Paula. A Paula. O sea, uno como tu madre y otro como tu padre. Paula. ¿Cuántos años tiene Paula? Es melliza. Ah, es melliza tuya. Vaya. ¿Y por qué te has presentado tú en lugar de ella? Porque mi hermana ya fue el año pasado. Anda, y no fue preseleccionada. Sí, sí que fue. Ah, ¿también? Anda. Entonces también vino a la tele, la entrevisté yo. Ah, pues ahora lo buscaré. Su hermana fue preseleccionada el año pasado, su hermana melliza. Que habían tres Susanas cuando habían tres Susanas. Sí, señor, sí, señor. Ah, es verdad, ahora me he acordado. Bueno, pues cuéntame cuántos años eres fallera. Pues a los 2 años me vestía de fallera, pero ya a los 4 o así me apuntaron a la falla. Te apuntaron a la Falla. ¿Y a qué cole vas? Voy al colegio Inmaculado Corazón de María. ¿A qué curso? Bueno, acabo de acabar quinto y voy a pasar a sexto. ¿Eres buena estudiante? Sí. ¿No te ha quedado ninguna? No. Bien. Bueno, pues cuéntame si fuiste fallera mayor infantil este año. ¿Has sido fallera mayor infantil, no? Sí. ¿Y por qué has sido fallera mayor infantil? Porque yo creo que era un poco insegura, entonces quería ver primero a mi hermana y luego ya si me gustaba querría ser yo. ¿Y te ha gustado? Sí. Y has sido tú, bien, bueno, así tu hermana que vaya abriendo camino, ya está. Oye, ¿te acuerdas de que iba tu falla? Sí. ¿De qué? Pues como de niños que querían ser artista, entonces el lema era mamá quiero ser artista. Mamá quiero ser artista. ¿Qué artista lo hizo? Álvaro Guija. Álvaro Guija, muy bien, le mandamos un saludo a Álvaro, por supuesto que sí. ¿A ti qué es lo que más te gusta de las fallas? Pues la verdad es que todo, no sé qué decir, ¿Sí? todo me gusta. Todo te gusta. Bueno, pues cuéntame también, si un niño pasara por la puerta de tu casal y se quisiera apuntar, ¿por qué le dirías que se apuntara? Porque si quieres ser fallero en nuestra falla, pues que sería súper guay, súper divertido y más en fallas porque hacen muchas actividades y sería muy divertido. Sería muy divertido. Bueno, pues, ¿tienes alguna actividad extraescolar? Dentro del colegio, pues después de comer hacen como actividades extraescolares y yo estoy apuntada ¿A qué? a guitarra. Anda. Y estaría apuntada a coro, pero nuestra profesora no podía. Ah, hombre, pero la guitarra. ¿Sí que te gusta tocar la guitarra? Sí. Qué bien. Oye, ¿y cómo se llama tu presidente infantil? José Miquel. ¿Y la fallera mayor? ¿La fallera mayor? Andrea. Andrea, anda, también ha sido preseleccionada. Sí. Que la hemos tenido ya. ¿Y tu presidente? Mi presidente... El mayor. Juan. Juan, le mandamos un saludo. Bueno, pues dime cuál es tu comida favorita. Pues la pasta, ¿La pasta? la paella y el arroz al horno. Oye, qué menú nos ha hecho. Pasta, paella y arroz al horno. Bueno, pues también tu serie de televisión, ¿cuál es tu favorita? Pues no sé, es que no... Tú te la pones y si te gusta la Sí. dejas. ¿Y tu cantante o serie, cantante o grupo favorito? Es que mi cantante favorito es David Bustamante. David Bustamante. Pues nada, ahí lo dejamos. Indumentarista, ¿quién te peina? ¿Quién te viste? Ahí me viste. Ana y Mari Carmen, que son de Mari Carmen Jiménez. ¿Y quién te peina? Me peina una peluquería que se llama Peluquería Velázquez. Bien, ya los conocemos. ¿Dónde vas a veranear? ¿En la playa o en el monte? Bueno, pues voy a mi pueblo que está en el monte. ¿En cuál? ¿Dónde? Está pues, ¿dónde está mi pueblo? Sí, ¿cómo se llama?
Villatorcas, está por Geldo. Por Geldo. Ah, eso está antes de llegar a Segorbe, a la derecha. Sí. Muy bien, ya sé dónde es. Bueno, imagínate que en la Fonteta te nombran fallera de la corte infantil. ¿Qué supondría para ti ser de la corte infantil? Buah, pues no sé, estar en el... Pues sería una ilusión para mí porque me encantaría, sería como estar en el palco del ayuntamiento viendo mascletas. Ah, pero claro. la Falla Mayor Infantil de Valencia. Con la Fallera Mayor Infantil de Valencia, imagínate, casi nada. Bueno, pues ahí tenemos el micrófono para que Susana, el micrófono en la cámara, para que Susana saludes a quien quiera, Susana. Pues saludo a mi Falla, a mi familia, a mi madre, a mi hermana y a mi padre. Por supuesto, a todos ellos. Muy bien, pues aquí tenemos a Susana. Susana, enhorabuena, felicidades. Gracias. Y pásatelo muy bien este verano, Sí. ¿eh? Aquí tenemos a Susana. Recordamos que su hermana el año pasado fue preseleccionada y este año le toca de ella porque son mellizas, de las dos iguales. Así que la despedimos. Susana, de la Falla Tres Forques Cuenca, Pérez Caldós.